Einar, un valiente y audaz vikingo, navegaba por los tempestuosos mares del norte en busca de riquezas y aventuras. A bordo de su majestuoso drakkar, con su barba roja y su mirada feroz, Einar era conocido en todos los reinos como uno de los guerreros más intrépidos de su época. Un día, mientras se encontraba en una batalla contra un feroz enemigo, un relámpago atravesó el cielo y golpeó el mástil de su barco. Una extraña energía mágica se desató, volviendo al valiente vikingo y a su tripulación en una esfera resplandeciente. Cuando la luz finalmente se disipó, Einar se dio cuenta de que su barco estaba flotando en medio de un mar desconocido. Las montañas en el horizonte eran más altas y puntiagudas de lo que grababa, y el aire tenía un extraño aroma a metal y humo. Perplejo por su nueva ubicación, Einar desembarcó y se aventuró tierra adentro. Los bosques y prados parecían familiares, pero algo no encajaba. Las casas eran diferentes, las ropas eran extrañas y los ruidos que llenaban el aire eran mecánicos y desconcertantes. Einar se encontró en una época lejana y desconocida, el futuro. Un escalofrío recorrió su espina dorsal mientras contemplaba la maravilla y el caos que lo rodeaban. Pero el vikingo no era un hombre de quedarse con los brazos cruzados. Sabía que debía encontrar una forma de regresar a su propio tiempo. Determinado a descubrir los secretos de este mundo desconocido, Einar se dirigió hacia una gran ciudad que se alzó en la distancia. Las calles estaban llenas de gente, pero ninguna llevaba armas ni armaduras como las suyas. Todos parecían tener prisa, mirando sus extraños dispositivos y hablando en voces apresuradas. Einar sabía que necesitaba respuestas y decidió acercarse a un anciano sabio que se encontró en un parque. El anciano, con su barba blanca y arrugada, parecía haber acumulado sabiduría a lo largo de los años. «Disculpe, buen hombre», dijo Einar con respeto, «soy un vikingo llamado Einar y he sido transportado aquí desde el pasado. ¿Puede usted decirme qué ha sucedido?» El anciano lo miró con curiosidad y una mezcla de asombro. «Has llegado a un mundo que ha evolucionado mucho desde tu tiempo, valiente vikingo. Te encuentras en el siglo XXI, una era de avances tecnológicos y descubrimientos asombrosos». Einar estaba atónito. Intentó asimilar toda la información que el anciano le reveló sobre las maravillas de la ciencia, la tecnología y los logros humanos. Sin embargo, también aprendió sobre los problemas que acosaban al mundo moderno, la contaminación, la desigualdad y la destrucción del medio ambiente. Inspirado por el espíritu de lucha y valentía que siempre lo había caracterizado, Einar decidió que, aunque se encontrara en un tiempo extraño, no iba a quedarse de brazos cruzados. Utilizaría sus habilidades y su espada para enfrentarse a los desafíos del futuro y tratar de hacer del mundo un lugar mejor. Así, el valiente vikingo, armado con su espada ancestral y su coraje inquebrantable, se embarcó en una misión épica para enfrentar los problemas de la sociedad moderna. Su viaje en el tiempo se convirtió en una oportunidad para aprender, enseñar y proteger a aquellos que lo necesitaban. Con cada paso que daba en esta nueva y desconcertante era, Einar demostró que el espíritu indomable de un vikingo podía trascender el tiempo y hacer frente a los desafíos más grandes. Su historia, llena de aventuras y valentía, estaba destinada a convertirse en un legado inmortal que trascendería los límites del tiempo. Einar se adentró en las bulliciosas calles de la ciudad futurista, maravillándose ante los rascacielos que se elevaban hacia el cielo. Sin embargo, su asombro se vio eclipsado por una sensación de inquietud. A medida que exploraba, notó que la gente caminaba con máscaras en sus rostros y parecía temerosa. Intrigado por esta extraña conducta, Einar se acercó a un grupo de personas que estaban discutiendo acaloradamente en una esquina.
Escuchó fragmentos de conversaciones sobre una enfermedad desconocida que estaba causando estragos en todo el mundo. Decidido a descubrir la verdad, Einar se dirigió hacia el Centro de Investigación Médica de la ciudad. Allí, se encontró con científicos y médicos trabajando frenéticamente en la búsqueda de una cura para esta misteriosa enfermedad. Einar se acercó a uno de los científicos y le preguntó acerca de la amenaza invisible que afligía a la gente. El científico, sorprendido por la presencia del vikingo, explicó que se encontró de un virus altamente contagioso y peligroso. El vikingo sintió una punzada de preocupación. Aunque estaba acostumbrado a enfrentar batallas y peligros físicos, nunca antes había lidiado con una amenaza tan insidiosa y sigilosa. Sin embargo, su determinación no flaqueó. Movido por su espíritu protector, Einar tuvo que utilizar su valentía y fuerza para ayudar en la lucha contra la enfermedad. Se ofreció como voluntario para llevar suministros médicos a las áreas más afectadas y brindar apoyo a los necesitados. Día tras día, el vikingo recorría las calles contaminadas por el virus, llevando esperanza y ayuda a aquellos que se encontraron enfermos y desamparados. Su presencia infundía coraje y fortaleza en los corazones de las personas, recordándoles que no estaban solos en esta lucha. Pero mientras Einar se dedicó a su misión, también se encontró cara a cara con la injusticia y la desigualdad que la enfermedad había dejado al descubierto. Los más pobres y vulnerables sufrirían el mayor impacto, sin acceso a recursos básicos y atención médica adecuada. Esto encendió una llama de indignación en el corazón del vikingo. No podía permitir que la adversidad cayera con mayor fuerza sobre los más desfavorecidos. Se puso en marcha para abogar por la igualdad y la justicia, utilizando su influencia y su espada para defender a los indefensos y exigir cambios en la sociedad. La valentía y la dedicación de Einar no pasaron desapercibidas. Su nombre empezó a resonar en la ciudad, y la gente empezó a verlo como un símbolo de esperanza y resistencia en tiempos difíciles. El cuento del vikingo que había viajado accidentalmente al futuro se extendió rápidamente, y su legado se estaba forjando con cada acción que tomaba. Einar continuó su incansable búsqueda de respuestas en la ciudad futurista. Sus acciones heroicas y su compromiso con la justicia habían hecho de él un símbolo de esperanza para muchos. Sin embargo, a medida que profundizaba en los oscuros secretos del futuro, descubría una realidad más compleja y desafiante. Guiado por su intuición y determinación, Einar se encontró con un grupo de rebeldes que luchaban contra un régimen opresivo y corrupto que gobernaba la ciudad. Estos rebeldes, conocidos como los Defensores de la Libertad, compartieron con él valiosa información sobre los oscuros secretos que el futuro ocultaba. Descubrió que el gobierno estaba envuelto en prácticas injustas y explotadoras. Las corporaciones dominaban la economía y tenían un control desmedido sobre los recursos y la vida de las personas. La desigualdad y la injusticia social eran rampantes, y la libertad individual estaba en peligro. Impulsado por su sentido de la justicia, Einar se unieron a los defensores de la libertad en su lucha contra la opresión. Juntos, planeaban revelar al mundo la verdad y derrocar el régimen tiránico que se había enraizado en la sociedad futurista. Einar adquirió su astucia y habilidades de combate para infiltrarse en lugares clave y obtener información vital. Descubrió pruebas de corrupción gubernamental, experimentos inhumanos y manipulación de la información para mantener a la población bajo control. Con cada revelación, el vikingo se encontró cada vez más involucrado en una lucha despiadada y peligrosa. Los defensores de la libertad arriesgaban sus vidas para desafiar al régimen, y Einar se convirtió en un líder en la resistencia. En medio de la confrontación, Einar también se encontró con Freyja, una valiente guerrera que compartió su determinación y espíritu indomable. Juntos,
formaron una alianza poderosa y se apoyaron en la lucha por la libertad. A medida que su resistencia ganó impulso, Einar y los defensores de la libertad organizaron manifestaciones pacíficas y difundieron información a través de las redes de comunicación clandestinas. El pueblo, motivado por la valentía del vikingo y su dedicación a la causa, comenzó a unirse en contra del régimen opresivo. Sin embargo, el gobierno no estaba dispuesto a ceder sin luchar. Se desató una batalla épica entre la resistencia y las fuerzas de la opresión. Einar lideró valientemente a sus compañeros en la lucha, utilizando su destreza en el combate y su espada ancestral para enfrentarse a los enemigos que se interponían en su camino. En medio del caos y la violencia, Einar también se enfrentó a decisiones difíciles que pondrían a prueba su moralidad y lealtad. Las líneas entre el bien y el mal se volvieron borrosas, y el vikingo tuvo que recordar su propósito y los valores que le impulsaron desde el principio. Einar, el valiente vikingo, se encontró en el corazón de la batalla contra el régimen opresivo. A medida que la lucha se intensificó, tanto en las calles como en las mentes de aquellos involucrados, el vikingo se enfrentó a la prueba definitiva de su coraje y determinación. El líder del régimen, conocido como Lord Sombra, se dio cuenta del impacto que Einar y los defensores de la libertad estaban teniendo en la población. Para detener su avance, Lord Sombra urdió un plan maquiavélico que estaría en peligro a todos aquellos que Einar había jurado proteger. Una noche oscura, mientras la resistencia se reorganizaba y descansaba, el vikingo fue emboscado por las fuerzas de Lord Sombra. Einar fue capturado y llevado ante el líder opresor. Lord Sombra, un hombre de mirada fría y despiadada, se regocijaba con la oportunidad de derrotar a Einar y aplastar la esperanza de que el vikingo había inspirado en el pueblo. Sin embargo, subestimaba la tenacidad y la fortaleza interior del valiente guerrero. Einar se encontró encadenado en una celda oscura, rodeado por guardias armados. Aunque su situación parecía desesperada, su espíritu indómito se negaba a rendirse. Utilizó su astucia y fuerza para liberarse de sus ataduras y luchó contra los guardias con ferocidad. Escapando de las profundidades de la fortaleza enemiga, Einar se adentró en los pasillos oscuros y llenos de peligros. Cada paso lo llevaba más cerca de su enfrentamiento final con Lord Sombra. Finalmente, Einar llegó a la cámara del trono, donde Lord Sombra lo esperaba con una sonrisa maliciosa. El vikingo, empapado en sudor y con su espada en mano, se preparó para el duelo decisivo. La batalla que siguió fue épica, con ambos combatientes desplegando habilidades marciales y estrategias calculadas. El ruido de las espadas chocando llenaba la sala mientras el destino de la sociedad futurista pendía de un hilo. En medio de la batalla, Einar se dio cuenta de que no solo estaba luchando por sí mismo y por la libertad de aquellos que lo rodeaban, sino también por los ideales y valores que siempre habían guiado su vida. La justicia, la igualdad y la esperanza se convertían en las armas que impulsaban su espíritu. Con un último esfuerzo, Einar desarmó a Lord Sombra y lo derrotó, poniendo fin a su reinado de opresión. El vikingo, cubierto de heridas y exhausto, se alzó victorioso, pero sabía que su tarea no estaba completa. Ahora que el tirano había sido derrocado, Einar tenía la responsabilidad de ayudar a reconstruir una sociedad más justa y equitativa. Trabajó junto con los defensores de la libertad para establecer un gobierno basado en los principios de la igualdad, la democracia y el respeto mutuo. A medida que la sociedad futurista se recuperó de los estragos del régimen opresivo, Einar se convirtió en un líder respetado y admirado. Su historia, llena de valentía y sacrificio, se convirtió en una inspiración para las generaciones futuras. Después de la batalla decisiva contra el régimen opresivo, Einar se encontró ante una nueva responsabilidad:
reconstruir una sociedad que había sido afectada por años de injusticia y opresión. A medida que lideró la transición hacia un gobierno más justo, el valiente vikingo enfrentó nuevos desafíos y buscó el renacer de la esperanza en el futuro. Einar se rodeó de sabios consejeros y líderes comprometidos, que compartieron su visión de un mundo en el que todos podrían vivir en armonía. Juntos, trazaron planes para promover la igualdad, garantizar los derechos básicos y sanar las heridas que el régimen opresivo había dejado en la sociedad. El vikingo se dedicó a construir un sistema educativo inclusivo, donde cada individuo tuviera acceso a una educación de calidad sin importar su origen o condición. Entendía que el conocimiento y la sabiduría eran herramientas poderosas para empoderar a las personas y liberar su potencial. Además, Einar promovió políticas que protegían el medio ambiente y fomentaban la sostenibilidad. Comprendió la importancia de preservar los recursos naturales para las generaciones futuras y luchó increíblemente contra la explotación desmedida de la naturaleza. A medida que el pueblo se involucró en la reconstrucción de la sociedad, Einar se esforzó por cultivar un sentido de comunidad y solidaridad. Organizó eventos y celebraciones que unieron a las personas, fomentando el entendimiento mutuo y la colaboración. Sin embargo, a pesar de los avances logrados, Einar enfrentó resistencia por parte de aquellos que se aferraban a los viejos ideales de poder y control. Las fuerzas de la opresión aún intentaron sabotear los esfuerzos de reconstrucción y socavar la esperanza que se había extendido entre la población. El vikingo, armado con su coraje y sabiduría, enfrentó estos desafíos con determinación. Movido por el apoyo y la confianza que había ganado del pueblo, continuó defendiendo la justicia y la igualdad, sin permitir que los obstáculos lo desviaran de su objetivo. Con el tiempo, la sociedad futurista comenzó a transformarse en un lugar más justo y equitativo. Las cicatrices del pasado sacaron un sanar y la esperanza se renovó en los corazones de las personas. El nombre de Einar resonaba en los hogares y en las historias de los ciudadanos, recordando su valentía y liderazgo. Se convirtió en una figura legendaria oscura, un símbolo de inspiración y un recordatorio de que incluso en los momentos más, la luz puede prevalecer. A medida que su legado se afianzaba, Einar sabía que su trabajo no había terminado. Su viaje en el tiempo y su lucha por un futuro mejor lo habían transformado profundamente. Estaba decidido a continuar su búsqueda de justicia y equidad, no solo en la sociedad futurista, sino en cualquier época a la que pudiera llegar. Después de haber sentado las bases de una sociedad más justa y equitativa, Einar, el valiente vikingo, se embarcó en una nueva búsqueda en su viaje por el futuro. Esta vez, su objetivo era descubrir la verdad detrás de los misterios que aún acechaban en la sociedad futurista. Guiado por su intuición y la sed de conocimiento, Einar se adentró en los rincones más oscuros y secretos de la ciudad. Con cada paso, se encontraron indicios de una conspiración que aún no había sido revelada por completo. Se encontró con archivos antiguos y testimonios ocultos que apuntaban a una organización clandestina que operaba desde las sombras. Esta organización tenía influencia sobre el gobierno y estaba implicada en una serie de actividades ilícitas que resultaron en el control sobre la sociedad. Determinado a exponer la verdad y liberar al pueblo de las garras de la corrupción, Einar se reunió con otros valientes que compartieron su causa. Juntos, formaron una resistencia secreta comprometida a desmantelar la organización y restaurar la plena libertad en la sociedad futurista. A medida que avanzaban en su investigación, Einar y los miembros de la resistencia enfriaron que la organización tenía vínculos con poderosos líderes empresariales y políticos. Estos individuos utilizan su influencia para manipular y controlar a la población, asegurándose de que sus propios intereses prevalecen sobre el bienestar general. Enfrentando peligros inminentes y enemigos formidables,
Einar y su grupo se infiltraron en las instalaciones secretas de la organización. Allí, encontraré evidencias irrefutables de sus crímenes y la magnitud de su influencia. La resistencia se enfrentó a feroces batallas contra los secuaces de la organización, utilizando su valentía y habilidades de combate para superar cada obstáculo. Pero también se dio cuenta de que su lucha no era física en solitario, sino también una batalla por las mentes y los corazones de las personas. Einar y sus compañeros se dispusieron a divulgar la verdad al pueblo, utilizando las redes de comunicación clandestinas para difundir la información que habían descubierto. Con cada revelación, el poder de la organización se debilitaba y la voz de la verdad se hacía más fuerte. La población, despertando a la realidad de la conspiración que los había mantenido en la oscuridad, se unió a la lucha por la libertad. Protestas masivas y manifestaciones pacíficas llenaron las calles, exigiendo el fin de la corrupción y la restitución de la justicia. El momento culminante llegó cuando Einar y los miembros de la resistencia se encontraron cara a cara con el líder supremo de la organización. En un enfrentamiento final lleno de suspenso y peligro, Einar se enfrentó al individuo responsable de la opresión y la manipulación de la sociedad futurista. Con cada golpe de espada y cada palabra de verdad, Einar derrotó al líder supremo y expuso completamente los crímenes de la organización. La verdad brilló intensamente, iluminando el camino hacia un futuro libre de corrupción y engaño. La sociedad futurista se liberó de las cadenas de la conspiración y se embarcó en un camino de auténtica libertad y justicia. Einar, el valiente vikingo, se convirtió en un símbolo de valentía y verdad, un legado que perduraría en los corazones y la memoria de las generaciones venideras. Después de haber desentrañado los oscuros secretos y conspiraciones de la sociedad futurista, Einar decidió aventurarse más allá de las fronteras conocidas en su incansable búsqueda de un mundo mejor. A través de los relatos de sabios y exploradores, había escuchado hablar de un reino oculto donde los elementos naturales reinaban supremos. Siguiendo las pistas y guiado por su instinto, Einar se embarcó en un viaje hacia este misterioso reino. Navegó por mares agitados, escaló montañas escarpadas y atravesó bosques densos hasta que finalmente llegó a las tierras legendarias. Al adentrarse en el reino de los elementos, Einar fue recibido por una belleza majestuosa y una energía que parecía fluir a través de cada rincón del lugar. Los cielos azules estaban adornados con nubes esponjosas, mientras que los ríos y cascadas cristalinas parecían cantar su melodía natural. En este reino, Einar descubrió que cada elemento tenía su propia morada y presencia única. El fuego danzaba con pasión en el volcán rugiente, la tierra mostraba su fuerza en las montañas imponentes, el agua fluía serenamente en los ríos y lagos, y el aire susurraba secretos a través de los bosques. En su búsqueda de sabiduría y guía, Einar buscó a los guardianes de cada elemento. Conoció al anciano sabio del fuego, quien le enseñó a dominar su temperamento y encender la pasión dentro de su corazón. El guardián de la tierra compartió con él el valor de la estabilidad y la conexión con la naturaleza. El espíritu del agua le mostró la importancia del flujo y la adaptabilidad, mientras que el viento le enseñó a escuchar y a ser consciente de los susurros sutiles del entorno. Con cada enseñanza, Einar se convirtió en un guerrero más completo, en armonía con los elementos y consciente de la interconexión de todas las cosas en el mundo. A medida que dominaba el equilibrio entre los elementos, también aprendía a equilibrar su propio ser, encontrando la paz interior y la sabiduría en su corazón. Además de su búsqueda personal, Einar también se dio cuenta de que el reino de los elementos enfrentaba su propia amenaza. Una fuerza oscura y desequilibrada amenazaba la armonía del lugar, asumiendo a los elementos en el caos y la discordia. Movido por su espíritu de justicia,
Einar se unió a los guardianes de los elementos en su lucha contra esta fuerza maligna. Juntos, emprendieron una batalla épica para restaurar el equilibrio y proteger la esencia misma del reino. Enfrentándose a criaturas feroces y desafíos desgarradores, Einar surgió su valentía y habilidades en el combate. Se convirtió en un defensor de la armonía elemental y luchó por devolver la paz y la estabilidad al reino. A medida que avanzaba la batalla, Einar comprendió que la clave para restaurar el equilibrio no radicaba solo en la fuerza física, sino en la conexión profunda con su propio ser y con la esencia de los elementos. A través de su valentía y sabiduría, encontrará el punto de unión entre los elementos y armonizará su poder. Finalmente, con un golpe certero, Einar derrotó a la fuerza oscura y restauró el equilibrio en el reino de los elementos. La armonía volvió a reinar, y Einar fue reconocido como un verdadero protector y defensor de la naturaleza. Con su misión cumplida en este reino mágico, el valiente vikingo se despidió de los guardianes de los elementos y se embarcó en su próxima aventura. Aunque dejaba atrás el reino de los elementos, llevó consigo las lecciones aprendidas y la profunda conexión con la naturaleza que había adquirido. Después de su aventura en el reino de los elementos, Einar se sintió ansioso por descubrir más sobre la verdadera esencia de la humanidad. Había presenciado la armonía de los elementos y había aprendido a equilibrar su propio ser, pero ahora buscaba entender qué hacía que los seres humanos únicos y especiales. Guiado por su instinto y por la Sache. Historias de viajeros y filósofos, Einar llegó a una tierra lejana donde se decía que residía un antiguo maestro sabio. Este maestro había dedicado su vida al estudio de la esencia humana y tenía conocimientos profundos sobre la naturaleza del ser. El vikingo fue recibido con calidez y humildad por el maestro sabio. Durante largas conversaciones, el sabio compartió su sabiduría y le habló sobre la importancia de cultivar virtudes como la compasión, la empatía y el amor hacia los demás. Einar aprendió que la verdadera esencia de la humanidad no residía en la fuerza física o en las habilidades individuales, sino en la capacidad de conectar con los demás y de hacer el bien. El maestro sabio le mostró cómo las acciones y las palabras podrían marcar la diferencia en la vida de las personas y cómo el poder de la explosión podría transformar sociedades enteras. Impresionado por las enseñanzas del sabio, Einar tuvo que llevar a cabo esos valores y aplicarlos en sus propias acciones. Comenzó a buscar oportunidades para ayudar a aquellos que lo necesitaban, ya fuera brindando apoyo a los desfavorecidos o escuchando a aquellos que tienen historias que contar. A medida que viajó por diferentes regiones, Einar se encontró con diversas culturas y personas de diferentes trasfondos. Aprendió a valorar y respetar las diferencias, reconociendo que la verdadera riqueza de la humanidad radica en su diversidad y en la capacidad de aprender unos de otros. En su camino, Einar también se encontró con desafíos y conflictos. Presenció guerras y disputas que amenazaban la paz y la armonía. Movido por su profundo conocimiento de la esencia humana, se convirtió en un pacificador y buscó soluciones que fomentaran la reconciliación y la comprensión mutua. Con su valentía y liderazgo, Einar forzó mediar entre facciones en conflicto y promover la paz en tierras asoladas por la discordia. Su presencia inspiró confianza y su mensaje de compasión resonaba en los corazones de aquellos dispuestos a escuchar. A medida que continuaba su viaje, Einar se dio cuenta de que la verdadera esencia de la humanidad no era un destino final, sino un camino constante de crecimiento y aprendizaje. A través de sus propias experiencias y de las historias y lecciones que compartieron con los demás, se dio cuenta de que todos tienen el potencial de cultivar virtudes y contribuir al bienestar común. En cada acción y en cada encuentro, Einar se esforzó por recordar la importancia de la compasión, la empatía y el amor. Sabía que estos valores eran la clave para construir un mundo mejor y más humano.
Después de haber explorado tierras lejanas y aprendido sobre la esencia de la humanidad, Einar sintió que aún quedaba una búsqueda por realizar, la búsqueda interior. Sabía que la verdadera plenitud y sabiduría no se encontraron en el exterior, sino en el conocimiento y la comprensión de sí mismo. Decidido a emprender esta nueva travesía, Einar se apartó a un apartado en la naturaleza, lejos del bullicio y las distracciones del mundo exterior. Allí, se sumergió en la introspección y en la búsqueda de respuestas en su propio ser. Durante días y noches, el vikingo reflexionó sobre su vida, sus experiencias y las lecciones que había aprendido. Se confrontó con sus miedos, sus debilidades y sus inseguridades, y se comprometió a superarlos y encontrar la verdadera fortaleza interior. A medida que profundizó en su autoconocimiento, Einar también buscó la guía de los sabios y maestros espirituales que habían caminado antes que él. A través de libros, escritos antiguos y meditación, se sumergió en la sabiduría temporal de aquellos que habían buscado la verdad en su interior. En su viaje interno, Einar descubrió la importancia de la autenticidad y la conexión con su verdadero ser. Aprendió a escuchar a su voz interior, confiar en su intuición y vivir en armonía con sus valores más profundos. Además, Einar exploró la práctica de la meditación y la quietud mental. A través de la observación de sus pensamientos y emociones, encontró la serenidad y la claridad que había estado buscando. La meditación se convirtió en una herramienta invaluable para cultivar la calma interior y la conexión con el momento presente. En su búsqueda, Einar también se encontró con el perdón, tanto hacia los demás como hacia sí mismo. Reconoció que todos somos seres imperfectos y que el perdón es un acto liberador que nos permite crecer y avanzar. A medida que continuaba en su camino interior, Einar también aprendió a nutrir su cuerpo y su mente. Se dedicó a una vida equilibrada, cuidando de su salud física a través del ejercicio, la alimentación saludable y el descanso adecuado. Además, alimentó su mente con conocimientos y experiencias enriquecedoras que expandieron su perspectiva y lo ayudaron a evolucionar como ser humano. Con cada paso en su búsqueda interior, Einar se sintió más conectado consigo mismo y con el mundo que lo rodeaba. La paz y la plenitud interior que había anhelado comenzaron a manifestarse en su vida cotidiana, irradiando hacia aquellos que se cruzaron en su camino. Sabía que la búsqueda interior no tenía un final definitivo, sino que era un camino continuo de autodescubrimiento y crecimiento. Einar se comprometió a seguir explorando y cultivando su ser interior, sabiendo que esto no solo le traería felicidad y plenitud, sino que también le permitiría ser un faro de luz y sabiduría para los demás. Después de haber recorrido un largo camino de aventuras, aprendizaje y búsqueda interior, Einar, el valiente vikingo, se encontró en el umbral de la prueba final. Había alcanzado un estado de plenitud y sabiduría, y ahora estaba listo para compartir su luz con el mundo y convertirse en un faro de inspiración. Con su corazón lleno de compasión y su mente llena de conocimiento, Einar se embarcó en un viaje de difusión de su mensaje de amor, sabiduría y valentía. Atravesó tierras lejanas, llegando a comunidades y ciudades donde compartieron sus experiencias, enseñanzas y perspectivas con aquellos que buscaban una guía. La presencia de Einar irradiaba una energía calmante y alentadora. Su sabiduría y compasión tocaron los corazones de aquellos que lo escucharon, y su valentía inspiró a los demás a enfrentar sus propios desafíos con determinación. A medida que su reputación se extendía, Einar se convirtió en un líder respetado y buscado. Políticos, filósofos y personas comunes acudieron a él en busca de consejo y orientación. Siempre dispuesto a escuchar y ofrecer sabiduría, el vikingo se convirtió en un faro de inspiración para aquellos que habían perdido la esperanza. Además de compartir su mensaje a través de sus palabras,
Einar también buscó oportunidades para marcar una diferencia tangible en la vida de las personas. Se involucró en proyectos de caridad e iniciativas comunitarias, brindando apoyo a los desfavorecidos y promoviendo el cambio positivo en la sociedad. A medida que crecía su influencia, Einar se rodeó de un grupo de seguidores dedicados y apasionados. Juntos, formaron una comunidad comprometida con la búsqueda de la verdad, la justicia y la compasión. Trabajaron juntos para crear un mundo más inclusivo y equitativo, inspirando a otros a unirse a su causa. Sin embargo, Einar también enfrentó desafíos y adversidades en su camino. Hubo quienes no estaban dispuestos a aceptar su mensaje de amor y sabiduría, y buscaron socavar su reputación y su impacto positivo. Pero el vikingo se mantuvo firme en su compromiso y no permitió que los obstáculos lo desviaran de su misión. A lo largo de su travesía, Einar nunca perdió de vista la importancia de su propia autenticidad. Sabía que para ser un faro de inspiración, debía vivir en congruencia con sus valores y seguir siendo fiel a sí mismo. Su ejemplo de aparato y coraje corresponde de guía para aquellos que desean seguir un camino similar. Con cada vida que tocaba y cada corazón que inspiraba, Einar comprendía el verdadero significado de su viaje. Había descubierto que la verdadera grandeza radicaba en la capacidad de afectar positivamente la vida de los demás y en vivir una vida llena de propósito y significado. Así, Einar, el valiente vikingo, se convirtió en un faro de inspiración para el mundo que lo rodeaba. Su mensaje de amor, sabiduría y valentía resonaba en los corazones de las personas, iluminando sus caminos y guiándolos hacia un futuro mejor. Después de convertirse en un faro de inspiración y haber impactado positivamente en la vida de innumerables personas, Einar, el valiente vikingo, comenzó a reflexionar sobre el legado que dejaría en el mundo. Sabía que su tiempo en la tierra era limitado y deseaba asegurarse de que su impacto perdurara más allá de su propia existencia. Con ese objetivo en mente, Einar se dedicó a cultivar líderes y mentores entre aquellos que habían sido inspirados por su ejemplo. Buscó individuos apasionados y comprometidos con los ideales de amor, sabiduría y valentía, y los guió en su camino de crecimiento personal y desarrollo de liderazgo. Compartió con ellos sus enseñanzas y experiencias, les brindó apoyo y orientación, y los animó a seguir sus propios sueños y pasiones. Creía en el poder del liderazgo colectivo y en la multiplicación del impacto a través de aquellos que eran inspiradores para liderar desde el corazón. A medida que estos líderes emergían y se unían, se formaba una red de personas comprometidas con el legado de Einar. Juntos, continuaron su trabajo para crear un mundo más justo, compasivo y lleno de amor. Organizaron proyectos de servicio comunitario, promovieron la educación y el empoderamiento de las personas, y lucharon por los derechos humanos y la justicia social. El legado de Einar también se afianzó a través de las historias y enseñanzas que se transmitieron de generación en generación. Los cuentos de sus aventuras, su búsqueda interior y su impacto en la sociedad se basa en fuentes de inspiración para muchos. Sus palabras y acciones resonaron en los corazones de aquellos que anhelaban un mundo mejor, y su legado continuó inspirando a las personas mucho después de su partida. Además, se erigió un monumento en honor a Einar, en un lugar sagrado donde las personas podrían visitar y conectarse con su espíritu. El monumento representaba la valentía, la sabiduría y el amor que Einar personificaba, y se convirtió en un lugar de peregrinación para aquellos que buscaban inspiración y guía en sus propias vidas. A lo largo de los años, las generaciones venideras continuaron construyendo sobre el legado de Einar, agregando sus propias contribuciones y expandiendo aún más la visión de un mundo mejor. Inspirados por la historia y el ejemplo del valiente vikingo, abrazaron su misión de promover la compasión, la sabiduría y la justicia en todas las facetas de la vida.
A medida que el tiempo pasó, el legado de Einar perduraba en la memoria colectiva de la humanidad. Su nombre se convirtió en sinónimo de coraje, bondad y liderazgo inspirador. Su historia se convirtió en un cuento atemporal que recordaba a las personas la importancia de vivir con autenticidad y buscar la verdad en su interior. Y así, Einar, el valiente vikingo, dejó un legado eterno en el mundo. Su espíritu vivía a través de aquellos que habían sido tocados por su ejemplo y sus enseñanzas. Su impacto se extendió más allá de las fronteras del tiempo y el espacio, dejando una huella imborrable en la humanidad. Después de haber explorado los confines del tiempo y el espacio, enfrentado desafíos, descubierto la verdad, cultivado la sabiduría interior y dejado un legado eterno, Einar, el valiente vikingo, se encontró en paz y en armonía con el universo. Había alcanzado un estado de plenitud y entendimiento profundo, pero su viaje aún no había terminado. Un día, mientras caminaba por la costa al amanecer, Einar sintió una energía inexplicable que lo llamaba. Siguiendo su intuición, se adentró en un bote y navegó hacia el horizonte, hacia un nuevo comienzo. A medida que el sol se alzaba sobre el horizonte, Einar se dio cuenta de que estaba emergiendo en una nueva realidad, un mundo desconocido y lleno de promesas. Este nuevo amanecer simbolizaba el inicio de una nueva era, una era en la que la humanidad había aprendido de sus errores y estaba lista para abrazar el amor, la compasión y la sabiduría. En este mundo renovado, Einar se encontró rodeado de personas que compartieron su visión de un mundo mejor. Juntos, trabajaron para construir una sociedad basada en la igualdad, la justicia y la paz. Se produjeron sistemas educativos inclusivos, se fomentó el respeto por la diversidad y se promovió la sostenibilidad ambiental. Einar, ahora un sabio anciano, se convirtió en un mentor y guía para las generaciones futuras. Compartió su vasto conocimiento y experiencias con aquellos que buscaban la verdad y la sabiduría. A través de sus palabras y su ejemplo, inspiró a otros a seguir su propio viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal. A medida que los años pasaron, Einar vio cómo el mundo se transformaba en un lugar lleno de compasión y cooperación. La guerra y la violencia fueron reemplazadas por la resolución pacífica de conflictos y el diálogo constructivo. La justicia y la equidad prevalecieron en todos los límites de la sociedad, y la naturaleza fue protegida y reverenciada como parte integral de la vida. En su vejez, Einar encontró consuelo y satisfacción en el legado que había dejado. Miraba a su alrededor y vio a una humanidad que había aprendido verdaderamente a abrazar su esencia, a conectarse con su poder interior y a vivir en armonía con el universo. Y así, Einar, el valiente vikingo, experimentó un nuevo amanecer en su vida y en el mundo. Su viaje lo llevó desde los confines del tiempo y el espacio hasta la búsqueda interior y el legado eterno. Ahora, en esta nueva realidad, encontré la paz y la plenitud que siempre había anhelado. La historia de Einar se convirtió en una leyenda, una inspiración para las generaciones venideras. Su valentía, sabiduría y amor perduraron en los corazones y las mentes de aquellos que buscaban un mundo más humano y lleno de esperanza. Y así concluye la épica historia del valiente vikingo Einar. Su viaje nos recordó que cada uno de nosotros tiene el poder de crear un cambio positivo en el mundo, de buscar la verdad dentro de nosotros mismos y de dejar un legado de amor y sabiduría. Que la historia de Einar inspire a las generaciones futuras a abrazar su verdadera esencia y a vivir en armonía con el universo.